Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hace exactamente 5 domingos, el mundo entero despertó con la expectativa de qué era lo que iba a suceder. ¿Se recuerdan con qué? Con las elecciones en Venezuela, ¿sí? Y todo el mundo estaba expectante por ver qué era lo que iba a suceder. ¿Y cuál era la razón de tanta expectativa? Bueno, no vamos a hablar del régimen, pero cuando consideramos un país que tiene tantas riquezas, que ha sido tan bendecido por Dios, y lo vemos sumido en la condición en la que está, cuando vemos a millones de venezolanos huyendo de su país, bueno, entonces pareciera de que hay algo ahí que no está bien. Pero los más expectantes definitivamente eran los mismos venezolanos. Ellos esperaban de que ese preciso momento del día domingo 28 de julio, muchas cosas iban a cambiar. La situación de ellos posiblemente iba a mejorar. ¿Y por qué les comento esto? ¿Por qué traigo a su mente este recuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a estar meditando en algo muy parecido. Vamos a ver un evento, una situación que estaba dentro del plan divino del Señor, tenía una esencia divina de parte de Dios en el corazón y en la mente del Señor Jesús, pero en la mente de todo aquel pueblo que estaba en Israel, no era eso, era un evento político, era un evento de cambio como el que precisamente se estaba dando hace 5 domingos allá en América del Sur, en Venezuela. Así es que, como hay varias situaciones que vamos a ir describiendo en esta porción que vamos a meditar el día de hoy, vamos a irlo haciendo por partes. Y vamos a empezar leyendo los versículos 12 y 13 del capítulo 12 de Juan. Y dice así: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Tanta fue la importancia de este evento, mis hermanos, que podemos verlo en los 4 evangelios. En todos los evangelios está, con más o menos detalles, pero podemos encontrarlo ahí. Y lo que vemos aquí es que, por un lado, está esta multitud que estaba aclamando, que estaba alabando al Señor Jesús. Y abonado a eso, el entusiasmo parecía se había incrementado más por la reciente resurrección de Lázaro. Por otro lado, tenemos a las autoridades judías, las autoridades religiosas de aquel momento, que estaban decididas a detener a Jesús y darle muerte, y terminar con su vida. Y en medio estaba el Señor Jesús, que con su entrada en Jerusalén, por la forma como lo había hecho, había llevado al extremo ese éxtasis, esa emoción, esa algarabía, esa aclamación que se estaba dando en ese momento. Es curioso que durante el desarrollo de esta serie hemos podido ir viendo que el ministerio del Señor Jesús había estado en algunos momentos él rodeado de mucha gente, pero el elemento común era que en ningún momento él estaba buscando la popularidad. Él no quería hacerse famoso, sino por el contrario. Cuando él veía que las multitudes, que la algarabía, que ese clamor empezaba a salir de lo normal, él lo que hacía era que se apartaba para que las cosas se minimizaran un poco más. Incluso recuerdan ustedes que él a los enfermos les decía: no digan nada de lo que pasó,
no comenten este milagro que yo les hice, vayan, hagan sus ofrendas, presenten su sacrificio, pero no digan nada. Entonces el Señor Jesús estaba manifestando que su propósito claro era limitar el entusiasmo de la gente. Evidentemente, él no estaba buscando la atención pública. Así que, como dijimos, cuando él veía ese entusiasmo incontrolable, pues él sencillamente se apartaba. Y lo mismo hacía con las autoridades judías que querían prenderlo y que querían matarlo. Hacía mucho tiempo querían hacerlo, pero él los evadía y no les daba la oportunidad. Pero lo interesante es que en este pasaje, precisamente cuando las autoridades judías ya habían tomado la decisión que lo iban a matar, el Señor prepara su entrada en Jerusalén de tal manera que tuviera la máxima popularidad posible. Ahora, si ponemos atención en el contexto cronológico de ese momento, vemos que quedaba más o menos una semana para la celebración de la Pascua. Y pues la Pascua era muy importante para los judíos. Ellos recordaban en esa fiesta el momento en que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Es decir, esa fiesta era algo así como el 15 de septiembre para nosotros, la fiesta de independencia, pero diría yo quizás elevada a la potencia 10, porque era necesario que todos estuvieran ahí para celebrar ese momento. Así que yo creería de que no había momento en el año en el que el pueblo judío estuviera más sensible y más ansioso de una intervención divina que los librara del yugo romano, que precisamente en la época de la Pascua, cuando ellos recordaban el momento en que habían sido liberados. Y no obstante, el Señor siempre había evitado ser interpretado por las multitudes como un libertador político. Pero, repito, ¿por qué ahora el Señor Jesús estaba permitiendo que le aclamaran de esa manera? No cabe duda que año con año que se celebraba esta fiesta de los judíos, los romanos se pondrían en máxima alerta y mandaban mensajeros a cada una de las fortalezas que tenían y decía, ojo, viene la fiesta de independencia de los judíos. Todo mundo debe estar alerta. Y seguramente la entrada del Señor Jesús, de la manera como lo hizo en aquella ocasión en Jerusalén, eso pues era algo que no pasaría inadvertido. Y los líderes religiosos, ¿cómo veían esto? Desde hacía mucho tiempo que ellos no veían con buenos ojos al Señor. Ellos estaban cansados ya, estaban molestos, estaban hartos de este personaje que muchas veces los había avergonzado y los había hecho quedar mal delante del pueblo. Así que ya habían tomado la decisión. Es suficiente. Él debe morir. Y por más que habían intentado prenderle, por más que habían intentado buscarlo para asesinarlo, el Señor Jesús siempre lo había evitado y no les había dado la oportunidad. Sin embargo, ahora vemos al Señor Jesús aquí desafiando al Sanedrín, enfrentándose con ellos, presentándose en Jerusalén de una manera exageradamente popular. Por supuesto, seguramente los fariseos estuvieron temerosos de qué era lo que estaba pasando y en otros los evangelios vemos que se acercan al Señor Jesús y le dicen, oye, ya párale, ¿no? Mira que los romanos nos están viendo y de repente pueden tomar la decisión de querer aplastar a la nación. Y el Señor Jesús, ¿qué les contesta? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Algunos críticos liberales comentan este relato y creen que lo que estaba sucediendo era que la fama se le había subido a la cabeza al Señor. Creen que él estaba cediendo a la tentación de la popularidad y del poder. Pero nada que ver. El Señor Jesús no iba a Jerusalén a ser coronado como rey. Él iba a morir por los pecados del pueblo, sin distinción, y también por los míos y también por los suyos.
No es como los detractores del Señor Jesús creen y creían en aquel momento. La muerte del Señor Jesús no fue un error de cálculo, mis hermanos, sino el cumplimiento pleno de la voluntad y del plan eterno de Dios para conseguir la salvación de los hombres y de cada uno de nosotros. De hecho, al hacer esta entrada multitudinaria a Israel, él estaba empujando la situación para que se diera ese preciso momento de su muerte allí, en la fiesta de la Pascua, tal y como él se los había dicho a sus discípulos una y otra vez. No era una situación al azar. Era el momento exacto que estaba trazado en el plan divino de Dios. Y como hemos visto, ese momento estaba, como había sido profetizado, coincidiendo con la Pascua. Recordemos entonces que la Pascua era una de las tres fiestas en la que el pueblo de Israel, todos los hombres y mujeres, tenían la obligación de llegar a Israel para celebrarla. Así que mucha gente había llegado aún cuando faltaba una semana, y era tanta la gente que no cabían ya en la ciudad. Así que ellos van a las montañas, arman ahí sus tiendas de campaña, justo por el lugar en el que el Señor Jesús debía pasar. Y entonces la gente que venía de Betania con el Señor, la gente que estaba ahí en esas champas, en esas tiendas de campaña, y la misma gente que estaba en Jerusalén salieron a recibirle, de tal manera que la comitiva, yo me imagino que sería como esas manifestaciones que estuvimos viendo hace cinco semanas por la televisión. Llenaban las calles, la gente siguiendo al Señor Jesús. Ahora, pudieron haber algunas razones para explicar esta aglomeración. Seguramente entre toda esta gente habían cristianos o habían creyentes verdaderos, que lo que buscaban era deleitarse y disfrutar de la enseñanza y la presencia del Señor. Pero tristemente era la minoría. La mayoría de los que estaban allí veían en Jesús al Rey esperado que los libraría de la opresión romana. Pero también estaban aquellos que eran consumidos por el morbo, aquellos curiosos que sabían que las autoridades judías ya habían decidido matar al Señor Jesús. Ahora él abiertamente entra de esa manera desafiante, así que seguramente ellos estaban a la expectativa de qué era lo que iba a pasar, cómo va a terminar este asunto. ¿Será que al final él será coronado rey o será que van a ganar los líderes religiosos y van a terminar asesinándolo? Por otro lado, recordemos, y la palabra nos lo dice, había mucha gente allí que habían escuchado del milagro que Jesús recientemente había hecho al resucitar a Lázaro. Así que la gente quería ver definitivamente quién era el autor de semejante obra. Claro, siempre hay gente que es movida por el sensacionalismo. Pero también estaba aquel grupo de gente que no tiene criterio. El grupo de aquella gente que simplemente imita lo que otros hacen. Así que si mucha gente va a querer ver a Jesús, a querer escucharle, bueno, pues ellos también harían lo mismo. No había otra razón. Y tampoco faltaba una razón para ellos. A fin de cuentas, en un ambiente así, generalmente el entusiasmo suele contagiarse. El problema es de que esta misma gente que se dejaban llevar por lo que los demás hacían, fueron los mismos que unos días más tarde estaban gritándole a Pilatos que crucificara al Señor Jesús. Yo creo que esto nos lleva a reflexionar algunas cosas. En primer lugar, la aclamación popular, mis hermanos, pues no tiene ningún valor al que debamos ponerle atención. Las multitudes un día encumbran y al otro día lo olvidan.
Yo creo que pocas cosas hay en este mundo que tengan menos valor que un aplauso público que no tiene sentido, que no nace del corazón. Por otro lado, vemos que hay similitudes en este evento, en el evento de la multiplicación de los panes y los peces, y también en el evento de la resurrección de Lázaro. En estas ocasiones, la gente estaba exaltada, estaba emocionada y querían hacerle a Jesús rey. Otra cosa que vemos en común es que no entendieron el propósito divino del Señor. No sabían lo que realmente estaba pasando. Por el contrario, querían aprovecharse de Jesús para sus propios intereses. Imagínese usted que en las próximas elecciones de Guatemala resulta un candidato por ahí que tiene la capacidad de darle a la gente todo lo que necesita, de satisfacer todas sus necesidades, y que encima de eso es capaz de volverlos a la vida una vez estos hayan muerto. Seguro que todo el mundo votaría por él. Y esto era precisamente lo que el pueblo de Israel estaba viendo en aquel tiempo. Pero cuando el Señor les habla de la necesidad de que Él muera, entonces la gente se da cuenta de que las intenciones, el propósito del Señor Jesús no se estaba alineando con los intereses de ellos. Así que como llegaron, se fueron. Le dieron la espalda, lo despreciaron, lo humillaron y no dudaron por un momento, incluso en llevarlo a la cruz. ¿Y sabe usted que en nuestros días también hay gente así? En nuestros días también hay gente que se acerca al Señor Jesús, que se acerca a Dios y pretende que el Señor haga exactamente lo que Él quiere. Y cuando se dan cuenta que no es así como funciona, cuando se dan cuenta que eso no es lo que sucede, igual que estos, le dan la espalda al Señor y critican y murmuran abiertamente del Señor Jesús. Esta gente quisiera que el Señor Jesús fuera su esclavo personal. Y eso es inadmisible para Dios. Es inadmisible y es ridículo. Las cosas parecen ser diferentes ahora. ¿Pero qué era lo que había cambiado? ¿Será que había habido un cambio radical en la población? Un año antes, las mismas multitudes estaban entusiasmadas por aquel milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Y quisieron hacerle rey. Y el Señor se apartó de ellos e impidió que ellos concretaran sus planes. ¿Por qué en esta ocasión el Señor no se los está impidiendo, sino más bien pareciera como que lo está promoviendo? Hay una diferencia significativa, y es que en aquella ocasión fueron ellos quienes propiciaron la situación. Ahora es el Señor Jesús el que lo está promoviendo. Y la razón es sencilla. Todo debía de llevarse a cabo de acuerdo al determinado y anticipado consentimiento de Dios, no conforme a los planes de los hombres. La hora en el cronograma, en el calendario divino de Dios, estaba a punto de llegar. Versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Podemos ver que aquí Juan pasa por alto algunos detalles que
pues ya conocemos por los otros evangelios. Y aquí se centra más bien en el hecho de que Jesús entra montado sobre un pequeño burro para darle cumplimiento a lo que se había profetizado acerca del verdadero Mesías. Es sorprendente, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo cumplir de una manera exacta, hasta el más mínimo detalle, aquello sobre lo que el profeta Zacarías había hablado y lo que lo encontramos en el capítulo 9, versículo 9, y que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La gente no estaba entendiendo esto. Las multitudes estaban atrapadas en su interpretación nacionalista y solo veían en aquella entrada triunfal y solo veían en Jesús aquel líder político que los iba a liberar. Y por su parte, los romanos tal vez no se preocuparon tanto porque a fin de cuentas ellos estaban acostumbrados a ver a sus emperadores y a sus gobernantes montados sobre majestuosos caballos. Pero un burro, por favor, un rey en un burro. Seguramente esto era grotesco para un cerebro romano. Además, tampoco iban acompañados de gente armada. Todo lo que estaba sucediendo ahí parecía algo totalmente improvisado. Y aunque el relato del que estamos hablando se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén, en esta ocasión el Señor Jesús no venía a conquistar, tampoco venía a liberar al pueblo de sus opresores, no venía a restaurar el reino terrenal de David. Eso lo va a hacer en un día futuro, cuando regrese como vencedor glorioso a derrotar a cada uno de sus enemigos y a ser coronado legítimamente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese día sí que no vendrá montado en un burrito, en un humilde burro. Vendrá cabalgando sobre un caballo blanco y seguido de sus ejércitos celestiales. Yo, mis hermanos, de veras me emocioné cuando vi esto y quiero compartirlo con ustedes. Apocalipsis 19, versos 11 al 16 dice: y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Versículo 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Esta, mis hermanos, es la verdadera gloria del Hijo de Dios. Que el Señor 400 años tomara la decisión de entrar o de usar como cabalgadura un burrito, tenía una razón de ser. Y es que en el momento que estamos viendo acá, Él está entrando en una misión de paz. No está pretendiendo ser un guerrero que va a guiar a su pueblo a guerras y a derramar su sangre por su libertad. De hecho, la única sangre que se iba a derramar era la de Él, en sacrificio por cada uno de ellos y de nosotros, para darnos esa salvación y esa vida eterna que nos dio con su muerte. Algo triste que vemos en el versículo 16 de Juan 12 es que los
Los mismos discípulos fracasaron en entender eso. Ellos no lo entendieron. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Parece ser que al estar rodeados de todas esas multitudes, ellos perdieron también la noción de lo que estaba pasando. Ellos se deslumbraron con todo ello y no lograron entender el verdadero significado de este evento. No entendieron que el Señor había venido en su primera ocasión como Salvador. Así que Juan confiesa con humildad que no entendieron lo que ocurría, sino hasta que Jesús fue glorificado a la diestra de Dios Padre. Continuamos, versículos 17 y 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras de él. Podemos ver entonces que todo lo que está sucediendo, sumado a la experiencia y al conocimiento que la gente tenía, parece ser incrementado porque la gente sabía de que recientemente el Señor había resucitado a Lázaro. Y encima de eso, colaboran activamente dando testimonio de lo que había ocurrido. Yo me los imagino, imagínense ustedes, o qué haría usted si usted ve eso. Va con el vecino y le dice, ¿te acordás de Lázaro? Sí me acuerdo. Pues fíjate que este se murió y vino el Señor Jesús y lo resucitó. No te creo. Sí, hombre, mira, palabrita, yo estaba ahí. Pero ¿cómo va a ser posible? Mira, tenía 4 días de estar muerto. De plano ya apestaba. Pues fíjate que no. El Señor llegó y solamente dijo, Lázaro, ven fuera, y el tipo salió brincando todavía amarrado con las mortajas. Seguramente la gente estaba entusiasmada en ver entrar aquel personaje que podría ser su rey, que no solo podía darles de comer cuando tuvieran necesidad, sino que también podía resucitar muertos. Si el Señor Jesús había demostrado con el tan solo poder de su palabra que podía resucitar a alguien en esas condiciones, ¿cuál podría ser el límite de su poder? Seguramente la gente estaría muy feliz, estaría muy contenta de tener un líder así. Sabían de que sería muy fácil sacudirse de encima el yugo de los romanos. ¿Y qué de los fariseos? Bueno, estos tipos son gente aparte, ¿no? Su actitud era muy diferente. Ellos miraban con desagrado y odio lo que estaba ocurriendo. Se sentían profundamente frustrados porque habían hecho muchos planes para capturar y asesinar al Señor Jesús. Lo habían buscado por mucho tiempo y ahora está Él allí enfrente, en medio del pueblo. Pero lo están aclamando como el rey que llega. Imagínense ustedes la situación, la cara de limón, de frustración que estos tenían. No podían hacer nada. Y si hubiesen querido hacerlo, seguramente ponían en riesgo su vida. Seguramente los habrían linchado. La situación se les estaba yendo de las manos. 20:22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. No sabemos si en verdad estos griegos eran griegos de Grecia, porque en aquel entonces, para un judío, griego era cualquiera que se aparecía por ahí y que no era de ascendencia judía. Así que podemos decir que el término griego es un equivalente a decir gentiles. El texto solo dice que habían subido a adorar en la fiesta, lo que indica que no eran simples paganos.
El que personas del mundo gentil llegaran a adorar al templo en Jerusalén no es un fenómeno extraño. Recordemos, en Hechos 8 se nos cuenta el relato de aquel alto funcionario etíope que había también subido a adorar al templo en Jerusalén. Así que lo más probable es que estos griegos eran gente temerosa de Dios. Y note usted que también Juan no dice mucho acerca de ellos, acerca de estos griegos. No dice si eran muchos, no dice si eran pocos, no dicen de dónde venían, no dice cómo habían conocido, cómo se habían enterado del Señor Jesús. El texto solo dice que ellos dijeron, quisiéramos ver a Jesús. A mí personalmente me cuesta pensar que lo único que ellos querían era ver a Jesús. Si lo que querían era ver a Jesús, tuvieron muchas oportunidades. El ministerio de Jesús era público. Y en muchas ocasiones se presentó frente a la gente. Así que seguramente el deseo de estos griegos era más profundo de lo que parece. Y considerando la contestación del maestro, parecería que esto tenía algo que ver con ese gran tema de la salvación y del reino de Dios que el Señor Jesús estaba proclamando. Puede ser que estos griegos, estos sí habían entendido realmente cuál era el propósito divino de Jesús. Si fue así, pues no me cabe la menor duda de que lo único que querían era estar cerca del Maestro, sentarse a sus pies, escucharle. Y si era posible, hacerle algunas preguntas. Y pienso así porque es lo que yo quiero hacer. Tengo muchas cosas que preguntarle al Señor Jesús y sé que ese va a ser un momento maravilloso. Evidentemente, aquellas personas querían ver a Jesús, no a un apóstol, no a un predicador. No tenían interés de estar con Felipe, tenían interés de estar con el Maestro. ¿Cuántas personas hay, mis hermanos, que vienen cargadas con sus pecados? ¿Y qué es lo que hacen? Buscan a un Felipe, buscan a un creyente para que les hable de Dios. Pero en realidad lo que ellos están buscando es tener una relación personal con el Maestro. No quieren escuchar, no quieren hablar, no quieren conocer de un simple mortal. Y tristemente hay ocasiones en que es lo único que logran ver. A un cristiano que habla y habla cosas sin sentido, sin poner en primer plano a Jesús y su plan de salvación. Y esto no es lo que las personas buscan ni es lo que las personas quieren. Si fuera así, yo creo que nosotros deberíamos tener el sumo cuidado de manifestar con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, el carácter de Cristo en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Deberíamos tener la solvencia de poder decir, como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. 23:24. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba leyendo y me llamó la atención que en algunas tumbas egipcias han encontrado granos de trigo. Obviamente granos ya muertos, secos. Y me ponía a pensar que si esos granos hubiesen sido sembrados y el fruto hubiera sido sembrado y así continuamente durante todos estos años, ¿qué cantidad de fruto hubiera producido uno o dos granos que fueron a morir ahí en esa tumba egipcia? Cuando leemos esta parte de este párrafo en la Biblia donde habla de los griegos, nos damos cuenta de que no se registra que ellos hicieran algún tipo de pregunta. Pero el Señor conocía perfectamente la necesidad humana
de aquellos hombres. Así que aprovecha la ocasión para desarrollar el importante tema de su muerte, de la necesidad que había de ella para salvación de todas las personas. Y esto debían comprenderlo muy bien sus discípulos y también aquellos gentiles. El principio involucrado aquí, mis hermanos, es que no se puede producir vida eterna sin la muerte del Señor Jesús. A los discípulos les podría parecer una pérdida innecesaria, como muchas veces lo manifestaron, pero era la única manera, era el único camino, era la clave del éxito absoluto de la misión del Señor Jesús. Solo la muerte en la cruz, como la del grano de trigo, podría traer bendición y la vida eterna. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El Señor iba a morir para que nosotros pudiéramos tener vida, y ahora nos dice que también nosotros tenemos que morir para tener vida. Esto seguramente para el hombre del mundo es algo incomprensible, pero Pablo lo deja muy claro, lo expresa nítidamente claro cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús está haciendo un contraste entre la vida presente y la vida eterna. Es imposible, mis hermanos, amar la vida aquí en esta tierra y amar la vida eterna. Ambas son radicalmente opuestas. No se puede morir al pecado juntamente con Cristo y al mismo tiempo seguir viviendo conforme a los principios que el mundo quiere establecernos. Para el hombre del mundo, la forma egoísta y materialista de vivir sin tener que tomar en cuenta los intereses de Dios parece ser la única forma razonable de emplear la vida. Esta gente parece ignorar que esta forma de vivir es un método autodestructivo que los lleva a perder precisamente aquello que ellos quieren preservar, su vida. La persona que se entrega a los placeres egoístas y rehúsa servir a Dios, tarde o temprano se va a dar cuenta que cuando su vida aquí termine, no se lleva absolutamente nada por aquello que trabajó, por aquello en lo que invirtió su vida acá en esta tierra. Jesucristo amó más nuestra vida que su propia vida. ¿No le parece a usted justo que nosotros debiésemos seguir su ejemplo y amar más a Jesús que a nosotros mismos? Cuando tenemos que elegir entre Cristo y las cosas del mundo, el contraste es tan grande que no debiese haber alguna duda, no debiésemos dudar ni por un momento en elegir a Jesús en contra de las cosas de este mundo. El Señor, mis hermanos, no está acá hablando de religiosidad o de austeridad. La palabra nos enseña de que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si lo recibimos con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4. Así que a lo que hay que dar muerte es precisamente a esos pensamientos, a esas palabras, a esos deseos, a aquellas acciones, a aquellas omisiones y a cualquier cosa pecaminosa que se opone a los intereses de Dios. Siempre que los intereses de Cristo
entren en conflicto con nuestros intereses, mis hermanos, debemos dejar claro que primero son los de Él. Y debemos dejar claro de la manera más contundentemente posible de que Él es primero en nuestra vida, aunque esto implique que parece que nosotros aborrecemos las cosas del mundo. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Bien, de la misma manera como el vaso de alabastro de María tuvo que ser roto para que de ahí surgiera esa dulce fragancia de aquel delicado y valioso perfume. Así es necesario de que nosotros dejemos morir al viejo hombre a fin de que se exprese el nuevo hombre creado a imagen de Cristo. No hay otro camino, mis hermanos. Si queremos expresar la dulce fragancia de Cristo en este mundo, tenemos que tener la voluntad de ser vasos rotos para la gloria de Él. Inclinen sus cabezas, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque tú nos muestras la fotografía completa. Tú nos muestras, Señor de los cielos, que en tu primera venida veniste para redimirnos, para acercarnos a ti, para ser aceptados delante de la presencia de Dios. Veniste como Salvador. Y que en esa segunda venida, Señor, tú vendrás como glorioso vencedor, manifestando tu gloria en pleno. Y ahí estaremos nosotros, Señor, cabalgando junto a tus ejércitos celestiales. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a ser roto, Señor, a ser quebrantado, para que de allí salga ese hombre nuevo que tú has creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Toma nuestros deseos, toma nuestras peticiones, toma nuestros anhelos y toma nuestro servicio como una ofrenda fragante delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.